muchos días, ya hace varios días, hace algunas semanas, se había hablado de las consecuencias específicas que iba a traer una pandemia como el COVID-19 a un sector específico de la economía, que es el sector del turismo, el de la recreación, el de los espectáculos. Este tipo de pandemia, específicamente que está limitando la movilidad, genera una crisis de movilidad de las personas, afecta específicamente a este tipo de economías. ¿Por qué? Eso es básico, señores. Y es que generalmente el destinatario tiene que ser la persona real. Es decir, cuando yo adquiero un plan turístico, voy a disfrutarlo de manera personal. No lo hago a través de un tercero, no lo hago de manera virtual, lo hago generalmente de manera personal. Eso se aplica a la hotelería, se aplica al transporte turístico, obviamente, planes, operadores turísticos, lo que tiene que ver con eventos, bodas, eventos empresariales, etcétera, todos tienen la misma coyuntura en este momento y es las personas se encuentran completamente aisladas por una situación de fuerza mayor. Y eso va a implicar un cierre indefinido de los negocios que tienen que ver con este sector del entretenimiento y del turismo. Obviamente tenemos que hablar de bares, restaurantes, sitios nocturnos en general y establecimientos de expendio de bebidas y de alimentos al público. Bueno, no nos vamos a detener en la clasificación. Lo que vamos a decir en este momento es que hay unos puntos muy particulares, muy específicos que tenemos que tener en cuenta. Primero, ¿cuáles son los factores que están afectando al sector turístico de entretenimiento y de recreación? Primero, como les estaba diciendo, una crisis de movilidad. No hay una fecha exacta en la cual se va a liberar toda esta cantidad de turistas de cualquier naturaleza en el mercado y asimismo que se vaya a inundar el mercado con liquidez. No, no existe en este momento una fecha específica, estamos hablando de más o menos unos 18 meses, pero 18 meses para que se cree la vacuna, o por lo menos se tenga una vacuna que sea realmente viable para este virus. Estamos hablando de una gran población mundial y tiene más o menos que haberse inoculado por lo menos a un 70, 60% y hasta más de la población para poder que las personas, turistas internos y externos, sientan la confianza de volver a adquirir este tipo de servicios y productos. Entonces, estamos ante una verdadera situación de crisis que va a generar obviamente una recesión sostenida en el sector. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que van a tener que para poder que este tipo de, digamos, de servicios y de productos se liberen, va a ser algo paulatino a través de sistemas, digamos, de técnicas, o perdón, no hablamos de técnicas, sino de protocolos de bioseguridad. Hay que empezar a pensar en cómo se va a implementar este tipo de procesos de bioseguridad. Tenemos además de eso es que ninguna empresa de ahora en adelante, es decir, ya el mercado cambió en el tema de los eventos. Los eventos en sí ya van a cambiar. ¿Eventos en qué sentido? Empresariales, capacitaciones, convenciones, etcétera, ya cambiaron. Ya desde el momento mismo en que empezó eh, el virus a circular libremente entre toda la población mundial, cambiaron todos los esquemas. El mundo cambió, la forma de hacer eventos cambió. Es decir, no vamos a esperar que en 6 meses o un año vamos a tener bodas masivas, vamos a tener convenciones masivas. Ya ese tipo de agendas cambiaron definitivamente. Se va a preferir, como ya se está haciendo, tener reuniones, convenciones y capacitaciones a través desde las plataformas virtuales. Aplicaciones, bueno, hay bastantes aplicaciones en este momento y esos son los grandes ganadores del mercado en este momento.
Nosotros que nos dedicamos a este tipo, digamos, de eventos, no tenemos que replantear el mercado y ese es un punto en que vamos a hablar en estos momentos, pero bueno, primero hablemos de los factores. ¿Qué factores tenemos también en este momento? Pues que estamos en Semana Santa, en el momento mismo en que estamos grabando este video, estamos en Semana Santa. ¿Eso qué significa? Una de las temporadas más importantes del año para obtener recursos. Cualquiera de los que estamos acá hablando de estos participantes del mercado se van a ver seriamente afectados. Y ahorita vamos a ver qué tipo de, digamos, de soluciones o contrapesos a esta crisis vamos a tener por parte de las autoridades o del gobierno. Pero bueno, vamos por partes. Tenemos además de eso que la ocupación en este momento es prácticamente cero. Es decir, la ocupación que tenemos en el sector hotelero, sector rural, en cualquier tipo, digamos, de sector hotelero, empresas del sector hotelero y similares, tienen una ocupación mínima. Es un tema que tenemos que tener en cuenta porque si nosotros pensamos que la ocupación va a mejorar, en el mejor de los casos en 6 a 10 meses vamos a tener de pronto un 50%, pero no es algo muy probable, por lo menos en lo que hemos estado viendo en las cifras y en el comportamiento del tratamiento en sí de esta epidemia, de esta pandemia. Bueno, tenemos unos puntos muy claros y muy graves, y es que los actores del mercado en este momento son pymes, la mayoría. Entonces sus colchones económicos son muy delgados y no es posible generalmente atender este tipo de situaciones con unas reservas mínimas. Entonces, pues a veces se utiliza el crédito, pero vamos a ver, perdón, qué tan viable es este tema. ¿Listo? Entonces, tenemos estos factores en general. Hay otros factores más complejos, obviamente macroeconómicamente estamos en una fluctuación muy grande en el precio del petróleo, que es uno de los mayores productos de exportación de Colombia. Tenemos otros elementos como el dólar muy alto, que pues el sector turismo puede servirle este tipo de divisa alta. El problema es que los turistas extranjeros de cualquier naturaleza, turismo recreativo, empresarial o el de salud, va a estar muy mermado. Y teniendo en cuenta que estábamos en una, digamos, en una tendencia ascendente del mercado y de las proyecciones, donde cada vez estaba creciendo y fortaleciéndose el sector turismo, llegó un momento en el que con el cierre de fronteras, con el cierre de establecimientos y con el confinamiento de las personas, se fue a cero ese ingreso. Vamos a tener una semana, vamos a tener unos meses muy duros, unos meses que son determinantes y esperamos que este video sea de ayuda. Entonces, tenemos esos factores y tenemos muchos más. Obviamente no nos vamos a detener a hablar mucho sobre estos factores, sino sobre las situaciones específicamente. ¿Quiénes entonces son los que intervienen en este mercado? Bueno, los intermediarios, aquí están muy afectados los operadores turísticos, las agencias de viaje, las plataformas de turismo, los organizadores de eventos, planeadores, wedding planners, etcétera. Tenemos además de eso hoteles, toda la línea de hostelería, vivienda recreacional, arriendo por temporadas y por días, etcétera. Y además de eso, pues todo lo que tiene que ver con centros de convenciones, centros de eventos, casas banqueteras, restaurantes, discotecas, casinos, etcétera, ¿ya? Que simple y llanamente vieron o están viendo sus ingresos reducidos a cero. Entonces están viviendo de sus ahorros, están viviendo de su colchón financiero, si es que lo tienen, porque es algo que no sabemos en este momento, la mayoría no tienen, estamos viviendo del diario en sí, estamos hablando de familias, de comunidades enteras que viven del turismo, que ya no tienen ese ingreso, y vamos a ver situaciones muy complejas, muy dramáticas en los próximos meses, porque definitivamente el perder Semana Santa
va a determinar situaciones inclusive de hambre en ciertas regiones. Vamos a ver que es posible que tengamos situaciones de orden público, hay que tenerlo muy en cuenta, y obviamente desempleo generalizado. Estamos hablando de un 50% de la población colombiana que está en la informalidad, que es independiente, y ahí está incluida esa población. Entonces, tenemos que nuestros actores del mercado del mercado inmobiliario, perdón, inmobiliario no, discúlpeme, del mercado, aunque incluye el tema inmobiliario por el asunto del alquiler de vivienda turística, del sector turismo, como ya lo estaba diciendo, tienen cero ingresos. Pero en contraposición tenemos toda una cantidad de costos fijos. Ya el gobierno nacional dijo, no se puede terminar contratos de trabajo, no se pueden suspender contratos de trabajo, no se pueden pedir unilateralmente licencias no remuneradas. Tenemos que sostener las fuentes y todos los puestos de trabajo, pero pues no nos dice exactamente cómo. Bueno, nos dice que hay unas alternativas que vamos a hablar, del crédito, de algunos alivios, pero bueno, en este punto tenemos unos costos fijos y esos costos fijos son altos. Nuestro gasto de personal, aseo, alimentos, catering, organizadores de eventos, organizaciones, todo lo que tiene que ver alrededor de este sector turismo, pues tiene esos costos fijos que no puede sostener. Tenemos cero ingresos versus costos fijos. Entonces, todos ustedes que están escuchando y están viendo este video, están en el dilema, ¿qué hacemos? Bueno, para eso están las soluciones del gobierno, vamos a revisarlas. Creo que ustedes ya lo han revisado, pero vamos a volver a revisarlas. Tenemos entonces, primero, nos dicen a nosotros que existen una solución. La primera solución que nos ofrecen es la liquidación de contribuciones para fiscales que del primer trimestre tenían que pagarse, que obviamente como veníamos con un comienzo de año muy positivo, con muy buena composición hotelera, con muy buen uso de los servicios turísticos, pues venía esas contribuciones para fiscales que se van a pasar para el segundo semestre. No las están condonando, no nos las están quitando, no las están difiriendo a más de el segundo semestre. Ya estamos terminando el primero, la verdad es que no es que sea muy buen alivio, pero bueno, ahí está. Además de eso, ese 2.5 por mil, pues realmente no es que signifique unos ingresos muy grandes para pequeños y medianos y micro empresarios hoteleros y del turismo. Realmente no es algo que se corresponda, se conduela con la realidad financiera que estamos hablando. Tenemos también que la declaración del IVA ya y de renta ya no va a ser sino para finales de 2020. Bueno, ahí hay una gabela interesante, hay un momento en que podemos utilizar esas IVA y esa renta que tendríamos que pagar, lo vamos a pagar al final, pero pues es algo medio tramposo porque al final de cuentas, aunque nos están diciendo págamelo al final del año, estamos hablando que si tenemos un ejercicio de cuarentena y de restricción en la movilidad de más de 18 meses, casi 24 le estamos nosotros apostando y a veces hasta 36, pues el hecho de que yo tenga que pagar la renta a finales de 2020, pues no me va a generar mayor alivio que lo inmediato. Los arriendos de hoy, los salarios de hoy, pero no los del mes entrante, ni dentro de los 24, 12, 16 o 18 meses siguientes. Entonces es un tema complejo. Tercero, hay una baja de aranceles para la importación, aunque realmente pues teniendo un dólar de 4.000 por encima de los 4.000 pesos, que no va a variar, realmente se va a seguir encaramando por encima de los 3.800. La situación financiera y económica del país, como vamos a entrar en una recesión sostenida, no va a haber posibilidades de recuperación del peso colombiano frente al dólar y por lo tanto vamos a tener unos costos de importación muy altos. Cuatro, y es muy importante este cuarto, y es que el gobierno nos está lanzando una serie de líneas de crédito, estamos hablando de billones de pesos, inicialmente fueron 200.000, luego 350.000, luego estamos hablando de ya 12 billones de pesos en temas de
créditos para pymes. Pero aquí hay un tema muy importante que tenemos que mirar. Todos los créditos, independientemente si vienen de la primera, segunda o tercera línea de créditos para pymes en el tema de auxilio, tienen las mismas características. Uno, gobierno da a Bancoldex o a un banco de segundo piso. Dos, generalmente se manejan tasas del IBR más cero, ¿cierto? Porque supuestamente es una tasa muy blanda. Sí, obviamente, si nosotros estamos viendo, si lo vemos en el sector comercial, es decir, en la calle, en los créditos que estamos obteniendo, un IBR más cero es una tasa muy bajita. Sin embargo, sigue teniendo tasa. Nosotros deberíamos acceder a crédito tasa cero. ¿Por qué? Porque nuestro negocio está herido de muerte en este momento. Y como está herido de muerte, nosotros lo que necesitamos es un subsidio del gobierno. Y si nos van a dar crédito, por lo menos el crédito debe estar en tasa cero. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? Banco de segundo piso le entrega los recursos a banco de primer piso. Banco de primer piso tendrá que responderle por ese dinero con una tasa IBR más cero, como le estaba diciendo, y tiene la libertad absoluta de prestar a sus tasas, prestar ese dinero a los afligidos y angustiados, y además de eso, pues, en una situación de sin salida, que son los empresarios pyme del turismo y la recreación y los espectáculos. Entonces, ¿cómo lo está prestando? Ya no sé si usted de pronto ya en este momento ha hecho el ejercicio, pero si no lo ha hecho, pues igual le comento. Le van a prestar a una tasa preferencial que es la comercial menos 2 puntos. ¿Cuál es la comercial? Muchísimo más alta y muchísimo. Y estamos hablando de un ejercicio muy alto, porque están diciendo, mire, es la tasa comercial general menos 2. Y como estamos en un nivel de riesgo muy alto, casi que el tope es el que se va a presentar en este tipo de créditos. Puedo equivocarme, pero ya se está presentando. Entonces, cuando vemos esto, donde me van a prestar el interés cuando me deberían subsidiar, segundo, cuando me están diciendo, hombre, señor empresario, te vamos a dar un crédito y ese crédito que te vamos a dar va a ser una tasa bajita, te vamos a hacer un periodo de gracia. Y uno dice, ay, por fin, Dios mío, casi que no, el Estado apiadó de mí, perdón, se apiadó de mí y me va a ayudar. Pero resulta que eso es una mentira. ¿Por qué? Me está diciendo mínimo 3 meses de gracia, 6 meses de gracia. Hombre, si estamos en un sector golpeado como está, 3 meses y 6 meses de gracia no sirven. Y menos una tasa comercial menos 2 puntos. Nosotros necesitamos es subsidios. Necesitamos que nos rescaten como rescataron al sector financiero en su momento, como los han rescatado al sector financiero en otros países, como están subsidiando a otras empresas con créditos condonables a los sectores que mantengan el empleo. Porque es que aquí estamos hablando de todo un sector que mantiene servicios para las personas, pero que es la que más emplea personal. Entonces, el hecho del golpe mortal que ha tenido el sector turístico y el sector de los eventos y el transporte, y bueno, todos los servicios relacionados, es mortal para la economía. Va a haber muchas personas que van a perder sus empleos porque simple y llanamente las empresas van a cerrar. Entonces, por más que necesite o no necesite pedirle al Ministerio de Trabajo sacar a mis trabajadores, si yo tengo que cerrar, pues mis trabajadores quedaron desempleados. Por más que continúe la relación laboral y que esa relación laboral le implique al trabajador que pueda demandar y pedir los salarios, etcétera, y las indemnizaciones, cuando carajo. Si estamos hablando de un restaurante que tiene 4 empleados y que además de eso lo obligaron a cerrar porque les tocó cerrar porque las cosas son así, pues simplemente el dueño cierra, se desapareció, ya no hay nada y cuando viene a demandar el trabajador, pues ya no hay nada, es simplemente dinero perdido y tiempo perdido para el mismo trabajador y obviamente para el sistema judicial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una completa descoordinación del Estado
del gobierno nacional con relación a los miembros o a los participantes del sector turismo. Es un tema muy delicado, porque mientras nos están diciendo pida prestado el dinero, el banco le está diciendo no me da las suficientes garantías. Hombre, tengo el Fondo Nacional de Garantías, listo, te lo presto a una tasa alta porque no tiene suficiente capacidad de endeudamiento. Uno, dos, ¿cómo me lo vas a pagar? Y ahí es donde está la pregunta adicional. Yo pido prestado ¿para qué? Para pagar mis costos fijos, listo. Si la crisis se sosteniera 3 meses, les diría a todos ustedes, hágalo, y hágalo ya. Pero refinanciar o reestructurar o generar alivios a mis créditos actuales y además de pedir más plata prestada, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de pedir plata prestada? Hombre, ninguna. Hay que tomar decisiones ya y tomar decisiones muy concretas. Entonces, como tenemos claro aquí, las soluciones que nos están planteando el gobierno nacional realmente no son buenas. Realmente no se compadecen y realmente están privilegiando al sector financiero, pero no a nosotros. Nosotros estamos con el mismo problema, en la misma situación. Vamos a quedar más endeudados y además de eso cerrando nuestros establecimientos y obviamente nuestro proyecto de vida. ¿Qué vamos a tener que hacer? Volver a empezar de cero. Y esa es una de las primeras cosas que usted tiene que tener en cuenta. Vamos a tener que empezar de cero, aunque no empecemos de cero. ¿Y por qué no empezamos de cero? Mis queridos amigos, porque tenemos la experiencia. Sin embargo, épocas difíciles, meses difíciles y meses de decisiones trascendentales y muy dolorosas son las que vamos a tener que tomar en este momento. Y hablo de dolorosas porque yo no estoy hablando con empresarios grandes del turismo. Estoy hablando con usted, señor o señora, que tiene su negocio familiar o con sus socios pequeño, mediano, micro del sector, que es su proyecto de vida y que además de eso es importante porque da trabajo a una serie de familias, empezando por la suya, porque le ha generado bienestar, porque le ha generado algún tipo de progreso en su vida y en este momento usted está afrontando situaciones muy complejas que nadie en este momento está diciendo cómo solucionarlas. Entonces, nosotros no pretendemos tampoco ayudar pues, en ese tema de manera integral porque estamos simple y llanamente en una carretera con niebla a 100 kilómetros por hora. No sabemos qué nos depara. Creemos saber qué es lo que porcentualmente o probablemente puede llegar a suceder, pero todavía no sabemos hasta dónde lleguemos. Posiblemente en algún momento, milagrosamente, sale la cura y en menos de 6 meses esto está solucionado, como puede que no. En este momento estamos en una situación de crisis y la realidad y el ahora, el ya en este momento es que estamos cerrados y que no sabemos cuándo vamos a volver a abrir. Y ahí es donde tenemos que tener ese tipo de pensamiento y de resoluciones para tomar decisiones. Entonces, ya estuvimos hablando 36, 48 meses de crédito, no nos sirve realmente, no nos sirve. Y entonces tenemos estas soluciones que podemos nosotros aplicar. La primera solución o el primer consejo que tenemos nosotros para ustedes es el siguiente. Bueno, ya sabemos que hay un colapso total del sector turismo, eventos, espectáculos. La situación es esta. No la podemos cambiar, no la podemos modificar, solo podemos trabajar con esta situación. Estamos cerrados y tenemos por lo menos 12 meses de inactividad. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos jugar con esto? Querido amigo o amiga, o amigos en general, el negocio ya cambió. Claro, ¿no? No podemos cambiar las circunstancias, no nos podemos quedar quietos ante las circunstancias, tenemos que tomar decisiones. Y la primera decisión es basándonos en la realidad y la realidad es que el negocio ya cambió. Y como ya cambió el negocio, tengo que revisar
Si mi negocio es viable, porque tengo un negocio, no para decir es que soy empresario, sino mis negocios tienen un fin único. El resto es ético, el resto es espiritual, el resto es de desarrollo de la personalidad, pero el fin único de un negocio, de una empresa es percibir utilidades. Ya la parte social es que ustedes están dando eh, fuentes de empleo, hay personas que dependen de ustedes porque son sus trabajadores, pero al final de cuentas esto es un negocio y como negocio tiene que proyectarse con utilidades hacia el futuro. Una de las cosas que generalmente nos damos cuenta que se presenta muy a menudo es que las personas intentan sostener su proyecto de vida porque simplemente no saben qué hacer, no saben otra cosa o no conocen otra cosa para hacer. Eso es un tema muy complejo. Empieza a descapitalizarse. Acuérdense y con relación a lo que les estaba diciendo de los créditos, digamos de las líneas de crédito para alivios, pues es que siempre lo van a poner a firmar a usted como deudor, como codeudor o como avalista, siendo su empresa una SAS, una limitada, lo que sea, siempre, siempre, siempre va a terminar usted firmando y comprometiendo su patrimonio. Y ese es otro consejo que le doy. Uno, verifique que o dése cuenta o caiga en cuenta ya mismo, ya es el momento, que su negocio cambió, que hay un colapso total de su mercado, que usted tiene que buscar nuevas soluciones y cómo va, digamos, a sobrevivir, cómo va a modificar su negocio para poder sobrevivir. Y tercero, además de eso, pues que no es lo último, pero tercero, que usted tiene que proteger su patrimonio, tiene que dividir su patrimonio. Usted no puede quedarse inmóvil frente a esta situación. Todo el mundo está quieto, no sabe qué hacer, está cerrado, está mirando, está leyendo, pero todavía no ha tomado decisiones porque están asustados o porque simplemente no saben qué hacer. La situación aquí es que primero proteja el trabajo de toda su vida, protéjalo. Nosotros tenemos herramientas para proteger su patrimonio, pero usted también tendrá otras, es decir, divida su patrimonio personal del patrimonio de la empresa. Si la empresa fracasa, su patrimonio personal no tiene por qué fracasar, no tiene por qué perderse. Ese es el trabajo suyo y esos son los bienes de su familia, no son de los bancos, no son de los acreedores. Los bienes de los acreedores tienen que ver con el negocio en sí, no con los bienes personales del deudor. Una de las cosas que generalmente vemos con nuestros clientes es que siempre compromete su patrimonio personal. Entonces pierden su empresa, una microempresa, una mediana empresa, y también están pendientes de que están debiendo la hipoteca o hipotecaron la casa o hipotecaron la finca o todo en general y simplemente salen de una crisis, una liquidación con una mano adelante y otra atrás. Y eso es lo que yo no quiero, ninguno de nosotros queremos para usted que nos está viendo en este momento. Entonces, mucho ojo con esto. Sí. Cuarto, cuarto, es muy importante el cuarto. Ya sabemos que estamos en una situación que no podemos controlar. Segundo, es una situación que merece o requiere un análisis de las perspectivas del negocio. Es decir, ya le estaba diciendo, tienen que saber cómo van a modificar. Tercero, proteger el patrimonio. Cuarto, en esa toma de decisiones yo tengo que revisar si el negocio es viable, cómo va a continuar, cómo voy a reestructurarlo, reorganizarlo. Y por último, bueno, si yo veo que mi negocio no es viable, quinto, pues simplemente lo que tengo que hacer es liquidar mi negocio. Frente al punto cuarto y al punto segundo, es decir, lo que estamos hablando, de mirar qué opciones podemos tener, se encuentra pues la ley de insolvencia como una de las opciones para poder yo lograr una reestructuración de mis pasivos, pero no es la única, es más, no es la más recomendable ni la primera que nosotros recomendamos. Somos prestadores de servicio de insolvencia, pero siempre tenemos una política y una filosofía en nuestro ejercicio profesional, y es que no todos, es más, la minoría de nuestros clientes son candidatos viables para iniciar un procedimiento de insolvencia. ¿Por qué? Porque lo primero son las decisiones empresariales. Las decisiones empresariales son mucho más rápidas, son a veces mucho más efectivas. Pues ya cuando estoy rodeado de deudas, estoy embargado o estoy en una situación que ya no tengo más salida,
me acojo al procedimiento de insolvencia, pero no antes. Antes yo busco reestructurar, que es otro, el punto sexto, reestructuro contratos, renegocio contratos laborales, negocio contratos en general, arrendamientos. Es más, puedo buscar cierres parciales, algún canje con mi arrendador o con mis proveedores, etcétera. Hay que ser extremadamente diligentes y además de eso, creativos. La creatividad sale siempre del que es buen empresario en una situación de crisis. La crisis trae siempre buenas cosas para el que las sepa utilizar. Por eso es que las más grandes empresas del mundo en este momento provienen de la crisis o de unas necesidades que han sido ocasionadas por alguna crisis. Entonces, ¿cómo vamos a modificar nuestro negocio? No es algo que nosotros como firma podemos decirle. Lo que sí podemos decirle es que tome decisiones rápidas, analice, proyecte su flujo, aunque se vea muy sombrío, proyecte su flujo y empiece desde el positivismo, desde la proactividad, a plantear nuevos negocios para poder adicionar o por lo menos sostener y permitir que el negocio sobreviva a esta circunstancia de colapso y de recesión permanente. Mire, el sector turístico es un sector que no va a morir realmente. La movilidad de los seres humanos no es algo inherente al ser humano. Es decir, va a haber una situación en la cual eh, se generarán ciertos controles, pero esto no va a acabar hoy. Sin embargo, tenemos que saber cómo vamos a sobrevivir durante el tiempo determinado y ahí es donde ustedes tienen que apostarle. ¿Cómo voy a sobrevivir en 24 meses? ¿Vale la pena? ¿Es negocio? ¿Qué va a suceder? Muy probablemente es buen negocio porque mi subcompetencia va a morir. Pero también puede ser mal negocio si yo me voy a desgastar financieramente con créditos o con saliendo de mi patrimonio para poder inyectarle y cubrir los costos fijos si no voy a tener ninguna retribución. Todo tiene que tener una base financiera. Si ustedes no lo conocen, pueden pedírselo a su contador o a su asesor financiero o pueden contar con nosotros que nosotros también podemos hacer la valoración y la evaluación financiera para determinar qué tan viable o no tan viable es su empresa con ciertas simulaciones que podemos hacer al respecto. Cuenten con nosotros, somos sus aliados en este momento, somos expertos en manejo de crisis y además de eso tenemos dispuestos unas líneas de atención para consejería completamente gratuita. Pueden hablar conmigo, pueden hablar con cualquiera de las personas que hacen parte de esta firma de asesores en insolvencia y pueden tener información de primera mano. No dejen de escribirnos, no dejen de llamarnos. Tenemos líneas para WhatsApp, de chat, directamente por mail, en los formularios de nuestro sitio web insolvencia.co y con ello pues ustedes pueden tener muchísimas más herramientas de juicio para tomar las mejores decisiones. Cuenten con nosotros, estamos con ustedes en este momento de crisis y vamos a salir adelante. Vamos a prevalecer siempre y cuando tomemos las mejores decisiones, pero ya, esto es, ya no nos podemos quedar quietos. Les deseo un feliz resto de semana, una feliz un resto de día y nos estamos viendo en el próximo video.